Buen día, profesor. En esta oportunidad me tocó resolver el ejercicio número 1 y nos pide en los conjuntos mostrados ubicar los elementos del conjunto A. Y bueno, para empezar, los números reales se dividen en racionales e irracionales. Y en los racionales están incluidos los números enteros y dentro de estos están incluidos los números naturales. Bueno, comencemos. El -3 está incluido en los números enteros, ya que los enteros se dividen en enteros positivos y en enteros negativos. El 1/2 lo convertimos, y en este caso sería 0,5, y el cual este número entraría a números racionales. Raíz de 225 es 25, y este es como es número natural, entra en este conjunto. -64 entre 8, este sería -8, y como ya expliqué, este está dentro del conjunto de los enteros porque es negativo. Después, raíz cúbica de 8, convirtiéndolo, esto nos da a 2, y este sería el número natural. Los puntitos, nunca se olviden los puntitos. Después tenemos 7,21, y el cual este número sería racional porque tiene el periódico puro, y lo podemos convertir a fracción. Este número, el siguiente, que es 2,02002000002 y tantas veces, este sería un número irracional, ya que no tiene un patrón definido y no sabemos cuántas cifras son exactas para convertirlo a fracción. Y tantas cifras. Ya, después tenemos epsilon menos 5. Bueno, en este caso, epsilon lo podemos aproximar a un número cercano de 2 cifras, que sería 2,71 menos 5, pero no sabemos en realidad cuántas cifras tiene este número, así que también lo incluimos a los números irracionales. Después tenemos a raíz de 5. Bueno, esto no tiene una raíz exacta y por lo tanto la incluimos en irracionales. Y por último tenemos a 2,333. En este caso no le asignaron el periódico puro, pero como vemos acá, el 3 se repite infinitamente y lo podemos convertir a fracción. Y en este caso sería también de los racionales. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alicia y voy a explicar el ejercicio 2. Nos dice que determinemos el valor de verdad de los siguientes enunciados. La A dice: todos los números decimales se pueden presentar como fracción. Nosotros lo consideramos falso, ya que hay números decimales infinitos que son los números irracionales, los cuales no podemos convertirlos a fracción. Todos los números reales son racionales. Falso, porque como vemos, en los reales tenemos dos conjuntos, los irracionales y los racionales. Un número irracional es real, verdadero, porque su conjunto de los irracionales pertenece a los reales. Hay un número entero que sea irracional, es falso, porque los números enteros están incluidos en los racionales y los irracionales son un conjunto disjunto. Esta es la resolución del ejercicio 2. Gracias. Buenas tardes, profesor. Soy Carlos Andrés Carroca Santana y voy a resolver el problema número 3. En el enunciado nos dice: determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La proposición A nos dice: todo número con decimales es racional. La respuesta sería falso, ya que también tenemos números decimales que también pertenecen al grupo de los irracionales, por lo cual
No todo número decimal es racional. En la proposición B, ¿existe algún número racional entero? La respuesta es verdadera, ya que los números enteros están dentro de los números racionales. La proposición C nos dice: en los números, los irracionales tienen infinitas cifras decimales, lo cual es verdadero, ya que, como sabemos, los números irracionales sí tienen infinitas cifras decimales, además que no pueden ser expresadas en una fracción. Y finalmente la proposición D: los números racionales tienen infinitas cifras decimales que se repiten, eso es verdadero, ya que los números racionales son los números decimales exactos, los números decimales periódico puro y los números decimales mixtos, los cuales los números racionales periódico puro sí tienen cifras decimales que se repiten, al igual que los mixtos. Gracias. Yo soy Andrea y vamos a continuar con la pregunta número 4, que es: ¿qué propiedad de los números reales se están usando en cada enunciado? En el enunciado en el A nos da que 7 más 10 es igual a 10 más 7. En este caso sería la propiedad conmutativa, ya que en este caso están cambiando de posición y el resultado va a ser lo mismo. En el enunciado número B tenemos la suma de pi más Euler, pertenece a los números reales. Pertenecería a la propiedad de clausura o cerradura. Nos dice que el resultado de esta suma va a seguir perteneciendo a los números reales. En este caso, pi y Euler no tienen una cifra determinada. En el enunciado número C nos dan pi sobre 5 por 1 sobre pi quintos. Es igual a 1 sobre pi quintos por pi quintos. Y eso nos daría igual a la unidad. En este caso se da la propiedad de inversa, pero multiplicativa. Continuamos con el enunciado número D, que nos dan x más a por x más b es igual a x más a por x más a por b. Para esto vamos a aplicar la propiedad distributiva, que sería x al cuadrado más a por x más, en este caso también b, lo distribuimos, que sería b por x más ab. Al realizar esta operación también nos daría x al cuadrado más a por x más b por x más ab, lo cual podríamos decir que es igual. Para esto hemos utilizado la propiedad distributiva. En el enunciado número E nos dan a más menos a es igual a menos a más a, lo cual va a ser igual a 0. Y en este caso se está utilizando la propiedad inversa, pero aditiva, en donde vamos a hacer uso de la suma y la resta, lo cual nos daría 0. Eso sería todo, gracias. Bueno, mi nombre es Camila Guadalupe y ahora voy a pasar a resolver el ejercicio 5, el cual nos pide designar el nombre correcto de 8 números decimales que nos plantea. En este caso conocemos que existen 3 tipos de números decimales. El primero es un decimal exacto, que se caracteriza porque sus números decimales son finitos. Y luego el decimal periódico puro, que tiene un periodo que se repite de forma infinita, y el decimal periódico mixto, que tiene una parte decimal exacta y otra que tiene un periodo que se repite infinitamente. El primer número es 0,75 y como podemos ver, sus cifras decimales son exactas, ya que son cifras únicas. Entonces, esto consideraría exacto. Luego 0,28 por
Bueno, continuaríamos con la resolución del problema número 6. La proposición nos dice, en la recta numérica representa los siguientes números. Aquí tenemos una serie de números que tenemos que representar en la recta numérica. Primero empezamos con el 3,5. Sabemos que es un número racional y que es un número real, así que lo ubicamos rápidamente en la recta numérica. También podemos decir que es un número decimal exacto. El siguiente número es 4. El número 4 es un número natural, entero, racional y real. Así que lo ubicamos en la recta numérica. Continuamos con una fracción que es 8 cuartos. Pero tenemos que tener cuidado con eso, ya que a pesar de que sea una fracción, podemos decir que es un número racional, pero no, porque es una fracción repetible. Así que lo resolvemos y el resultado sería el número 2, que es un número natural, entero, racional y real. Así que lo ubicamos en la recta numérica. Luego tenemos el número de Euler, negativo en el número de Euler. El número de Euler, como sabemos, es un número irracional, no tiene fin y tampoco puede ser expresado en una fracción. Así que lo vamos a aproximar a dos decimales, y saldría 2,71. Pero también tenemos que tener en cuenta que está en negativo. Así que ahora sí podemos ubicar la recta numérica y lo ubicaríamos aquí. Pasaríamos al siguiente número, que es menos 3,2. También es un número racional decimal exacto, pero tenemos que tomar en cuenta que es negativo, ya que está en esta parte de la recta. Así que lo ubicaríamos, que sería aquí. Luego continuamos con menos 2pi. El número pi también es un número irracional, no tiene fin y tampoco puede ser expresado en una fracción. Entonces lo vamos a aproximar a dos decimales. Sería 3,14. Pero multiplicado por 2 serían 6,28 aproximadamente. Y también debemos tomar en cuenta que es un número negativo. Así que lo ubicaríamos en este punto de la recta numérica. Y finalmente tenemos un número que es una raíz. Pero también tenemos que tener cuidado con esto, ya que también se puede reducir. Y este número representa 5. El número 5. El número 5, como sabemos, es un número natural, entero, racional y real. Así que lo ubicamos en la recta numérica. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con el problema 7, que nos queda determinar 4 números racionales que estén entre 3 cuartos y 6 octavos. Para esto, para que se nos haga más fácil resolver el ejercicio, vamos a aproximar cuánto da el resultado de 3 cuartos y 5 octavos. 3 cuartos es 0,75 y 5 octavos es 0,625. Como sabemos, 625 es menor que 0,75, así que va a estar antes que 0,75. Lo ubicamos en la recta numérica. Entonces tenemos que determinar 4 números que sean mayores a 625 pero menores que 0,75. Para esto puede ser 0,626, puede ser 0,63, puede ser 0,64 y 0,65. Y entonces ya tenemos los 4 números racionales que van a estar entre estos. Continuamos con la pregunta número 8. El enunciado nos dice, en la recta numérica representa los siguientes números reales. También podemos utilizar el teorema de Pitágoras como aquí. El número de A es raíz de 5. Tenemos raíz de 5, sabemos que es un número irracional, no lo podemos demostrar específicamente todo. Así que vamos a aproximarlo, pero en este caso tenemos que buscar dos catetos que al unir en un punto nos den un semicírculo de hipotenusa, que sería el número que vamos a buscar. Así que tenemos que aplicar esta fórmula, que sería raíz de 5 es igual a los dos catetos que vamos a buscar. Un número x y otro número x. Esos son los dos catetos.
Para resolver este problema, nos recomendaron buscar un número que elevado al cuadrado se acerque mucho al número que estábamos buscando. En este caso, el número que elevado al cuadrado se acercaría mucho al número 5 sería el número 2. 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces nos faltaría el número 1 para llegar hacia el número 5. Así que ponemos 1 al cuadrado. Así como vemos que sale raíz de 5. En este caso ya sabemos qué catetos son los que van a formar hipotenusa, que es el raíz de 5. El número 2 y el número 1. Esos son los dos catetos. Así que en una recta numérica debemos clasificar esos dos catetos. Al ser ya representados, debemos trazar la hipotenusa. En este caso tenemos así. Esta recta es en raíz de 5. Así que debemos trazar con cualquier objeto que nos ayude a realizar un semicírculo. Esta sería la representación de raíz de 5, que aproximadamente valdría 2,23, reduciéndolo, aproximándolo a sus 2 decimales. Gracias. Y vamos a continuar con el ejercicio número 8. Para esto nos dice que representemos en la recta numérica el siguiente número real y podemos utilizar el teorema de Pitágoras, en este caso es la raíz de 20. Para poder representarlo utilizaremos el teorema, como ya lo mencioné, y para esto buscaremos un número que es el más aproximado a 20, en este caso sería 4 al cuadrado, lo cual nos daría 16. Nos faltaría 4 para poder llegar a 20 y para eso utilizaremos 2 al cuadrado. Vamos a utilizar los siguientes números, que sería 4 y el número 2. Ubicaríamos en el eje X y en el eje Y. Para esto ubicamos el número 4 y el número 2 y su intersección sería aquí. Ahora lo vamos a hacer. Para poder determinar vamos a trazar una circunferencia que sería por aquí y en este caso aquí saldría su representación de la raíz de 20. Gracias. Bueno, continuando, a mí me toca el ejercicio número 9 y en esta voy a explicar la simbología, la cual es que si tenemos así, es mayor y este símbolo es menor, es mayor que o menor que. Y también esta misma simbología se repite, pero con un, por así decirlo, con un palillo pegado debajo de cada simbología. Esto nos debe entender que es mayor o igual o menor o igual. Antes de entrar al ejercicio quiero explicar algunas palabras que se están utilizando en este, lo cual es a lo más lo que nos da a entender es que es mayor o igual. Después, al menos es menor o igual. Y así encontramos en cada ejercicio que ahorita nos presenta. Bueno, con el primer ejercicio nos dice que X es no negativo. Y bueno, como nos dice X es no negativo, así se representa. X puede ser igual o mayor a 0, pero no puede entrar a los negativos. Después nos dice X es no mayor a 25, o sea, X es menor que 25. Después, X es mayor a menos 2 y a lo más 4. Bueno,
planteamos x, nos dice es mayor a menos 2 y a lo más es 4, o sea, esto nos da a entender que es mayor o igual a 4. Después x es al menos menos 6 y menor que 0. Planteamos y x es al menos, o sea, menor o igual, o sea, ajá. Y menor que 0. X es mayor a menos 6 y menor que 0. Y el último ejercicio nos dice x es al menos 10 y a lo más 22. En este caso nos presenta estos dos casos que ya les expliqué que son mayor o igual o menor o igual. X es al menos 10, o sea, es mayor o igual a 10 y a lo más es 22, o sea, es menor o igual a 22. Gracias. Bueno, profesor, mi nombre es Aleska y voy a resolver el ejercicio 10. Este ejercicio nos dice, determina el número de unidades entre los números dados. Para todos los ejercicios, pero primordialmente para los primeros 3, utilizaremos esta fórmula que nos permite hallar la cantidad de unidades. Y por unidades entendemos los números naturales. Utilizaremos la fórmula que dice que el número mayor menos el número menor menos 1 es la cantidad de unidades que hay entre dos números. En el primer ejercicio dice que las unidades entre 2 y 8, por lo tanto, restamos 8 menos 2 menos 1 es igual a 5 unidades. Por lo cual tenemos 5 unidades. En la B tenemos el número mayor 21 menos 3 menos 1 es 24 menos 1 serían 23 unidades. En la C tenemos, son números decimales, lo cual nos hace números racionales. Entonces restamos el número mayor, que es 3,8 menos 2,8 menos 1 es igual, esto se vuelve suma, sería 6,6. Menos 1 sería 5,6, pero como le expliqué, solo utilizamos los números naturales cuando nos hablan de unidades, entonces se convierte en 5 unidades nada más. El ejercicio B dice, el número de unidades es entre x y 5 es menor a 4, entonces planteamos la ecuación que es x menos 5 menos 1 es menor que 4, y la otra ecuación es 5 menos x menos 1 es menor que 4. Cuando lo resolvemos nos sale que x es mayor que 10, bueno, x es menor que 10 y en este x es menor que 0 o menor que 0. Sale por fórmula que hallaríamos los 9 números que están entre 0 y 10 son 9 unidades. En el otro problema es igual, nos dice el número de unidades entre x y menos 10 es al menos 6. Planteamos la ecuación que es x menos 10 es al menos 6. Al menos es menor o igual. Y en el otro es menos 10 menos x es al menos 6. En este nos sale que x es menor que menos 3 o mayor, y en este es x a menos 17. Y ubicamos el menos 17, x menos 3, utilizando la fórmula restaríamos menos 3 menos 17 menos 1, el número de unidades sería 14 menos 15,
13 unidades. Gracias.